Empezando, obviamente, es el primer domingo del año. Vamos a compartir en un momento la primera Santa Cena del año juntos como iglesia. Pero también queríamos hoy, como primer domingo del año de la iglesia, que pudiéramos hablar de cuál va a ser el enfoque, cuál va a ser la palabra que nos va a atravesar durante todo el año. ¿Qué palabra va a ser aquella que nos va a dar rumbo y sentido a lo largo de todo lo que hagamos este año? Creo que hay cosas que son tan importantes que no podemos obviarlas y que tienen que atravesar toda nuestra vida de principio a fin. Hay algo que hablábamos en el último domingo del año, es que un cambio de fecha de 31 de diciembre a 1 de enero no cambia absolutamente nada, pero sí vos podés cambiar. No cambia nada en tu alrededor, lo que sí podés cambiar sos vos. Vos podés proponerte qué es lo que querés lograr, alcanzar este año, quién querés ser y qué tan cerca o qué tan lejos vas a estar del propósito que Dios tiene para tu vida, depende enteramente de vos. Ahora te hago una consulta. ¿No te ha pasado tener momentos de tu vida donde no entendés absolutamente nada de lo que está pasando? De que decís, o entré en el ropero y estoy en Narnia, pero no entiendo qué es lo que me está rodeando, qué es lo que está pasando. Te puede pasar en muchos ámbitos. A mí me pasó una vez en el trabajo, estaba en la oficina, y yo veía que todos tenían como una actitud media sospechosa, de decir, como que hablaban conmigo, pero no, ¿qué está pasando? Que sí, que no, que sí, que no. Y hay algo que pasaba que se acercaba mi cumpleaños. Entonces yo más o menos tenía una idea, estos pibes me están organizando algo por el cumpleaños y más. Pero quedaba como raro, nadie me decía nada de mi cumpleaños y más. Pero sí pasó algo interesante. Se acerca un pibe, porque todos tenemos y todos conocemos una persona que vive sin ningún tipo de contexto, ¿sí o no? Donde no le importa qué contexto está destinada a cometer un error, está destinada a meter la pata a decir algo donde no hay que decir algo y más. Todos conocemos a alguien, ¿no? Sí. A veces solemos ser nosotros mismos, ¿no? Que nos mandamos ay, no tendría que haber dicho esto, ¿sí? Pero le pasa que se acerca una persona y me dice, che, Fer, ¿estás contento que te vamos a hacer tu cumpleaños? No sé qué. No, flaco, no tengo ni idea. Y dice, se ve que era sorpresa. Y me muestran el mail que le habían mandado a cada uno. Y el título, el asunto del mail era sorpresa cumple Fer. Primer palabras que decían, no decirle nada a Fer. En tipo, realmente sin ningún tipo de contexto. Y más, tengo un tío también de que cuando mi padre le va a hacer una sorpresa a mi madre, le cuenta siempre. Entonces como que bueno. Y sabes que hay personas que por más, no es que sean malos ni nada, sino que viven sin contexto. Pero hasta que pasa algo que nos muestra qué es lo que realmente estaba sucediendo, hasta que este pibe no se acercó y me dijo, che, Fer, ¿estás contento por tu cumpleaños? Sorpresa que te vamos a hacer, básicamente. Gracias, Milán. Hay cosas que nos pasan en la vida que terminan diciendo, y cuando estamos en ese momento donde no entendemos nada que está pasando y hay una luz de sentido, y ahí decís, tiene sentido. Claro, ahora todo lo que venía pasando, ahora me cierra lo que estaba viviendo. Y yo creo que en nuestra vida cristiana, como pudieron ver, el 2024, este año, la palabra del año va a ser un 2024 en propósito. Yo creo que el hecho de un correcto entendimiento del propósito que tenemos en Dios es lo que nos hace decir, tiene sentido a un montón de cosas que nos tocan vivir en nuestra vida. Cuando no encontramos sentido es porque no estamos encontrando el propósito quizás por el cual nos toca vivir ciertas cosas. Cuando entendemos de que tenemos un propósito en Dios, nosotros lo que estamos haciendo es asignarle el sentido que tienen las cosas en la vida. Técnicamente, Dios nos hace vivir de una forma en la cual no tengamos esos momentos donde no entendemos lo que pasa, porque entendemos por lo menos por qué pasa y por quién pasa. Y qué cosas Dios ha depositado en nosotros va a marcar cuál es el sentido de las cosas que nos tocan vivir. Creo que no todo en la vida, hay gente que piensa de que Dios como medio somos manipulados por Dios y como que ese todo tiene un propósito en la vida es porque Dios manipula todo. Y en realidad no es así. En realidad tenemos un montón de cosas en nuestra vida que quizás no logramos encontrarle el sentido que tienen y somos nosotros los encargados de asignarle el propósito por el cual nos están pasando las cosas. Me encanta la idea de que todo lo que para los hijos de Dios todo nos ayuda para bien.
no significa de que Dios permite absolutamente todas las cosas y está maniobrando todo, sino lo que significa es que detrás de cada situación que te toca vivir, si sos hijo de Dios, podés sacar algo bueno de esas situaciones, podés sacar algo provechoso. ¿Por qué? Porque tenés un propósito. Ahora, todos los que tenemos aquí, todos los que estamos acá, tenemos un propósito en Dios. Dios tiene un propósito para nosotros. No estás en la vida, no estás en la tierra, no estás acá en la iglesia simplemente por inercia o porque sí. A veces entramos en una especie de inercia espiritual, ¿no? Como que simplemente las cosas funcionan, van, pasan y no le asignamos el propósito por el cual las cosas suceden. Y ahí es donde entramos en un gran problema, que es el siguiente. Somos personas que tenemos propósito, pero muchas veces vivimos como si no tuviéramos ningún propósito. El simple hecho de contestar la pregunta, que puede ser que es tan sencilla y tan complicada a la vez, de ¿para qué estás en la tierra? ¿Para qué estás acá hoy? ¿Para qué vivís? ¿Por qué vivís? Tendría que tener una respuesta tan compleja y tan sencilla a la vez, como compleja ese montón de cosas que Dios nos ha puesto en la tierra para que pudiéramos ser su iglesia, sus brazos en la tierra, el cuerpo de Cristo aquí. Como tan simple también, como entender de que si estoy en la tierra no es simplemente porque soy fruto de la reproducción natural del hombre, sino porque hay una intervención de Dios en nosotros y que Dios ha depositado un propósito en cada uno de nosotros. Hay un plan de Dios en cada uno de nosotros. Hay un plan, hay un llamado, hay algo que Dios ha depositado en vos y muchas veces no le encontrás el sentido de las cosas que pasan, quizás porque no tenés tan presente en tu vida, en tu día a día, el llamado, el propósito que Dios tiene contigo. Cuando no le encontramos sentido a las cosas, es probablemente porque hay una ausencia de propósito, no porque no lo hay, sino porque yo no lo tengo presente en mi vida. Cuando estás bajoneado, cuando vienen malos momentos, ¿qué es lo que haces? ¿En qué te convertís? ¿Crees que todas las cosas se ayudan para bien o pensás que hay un Dios que se olvidó de vos? Gracias, Vale. Porque hay una realidad de que el hecho de ser cristianos, de seguir a Cristo, no nos impide, no nos hace exentos de vivir momentos complicados. Ahora, esos momentos complicados le hallamos propósito o encontramos en nuestra mente un Dios ausente, un Dios que se olvida de nosotros. Ahora, quiero leerte 3 pasajes en la Biblia que han marcado mi corazón y que quiero que sin duda sean pasajes que marquen nuestra vida y especialmente este año. El primero está en Efesios 1:5. Efesios 1:5. Y dice lo siguiente: nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Es decir, que somos creados, fuimos adoptados por medio de Jesús. Ya vamos a hablar un poco de esto, por medio de Jesús, según que su propósito. Básicamente, el hecho de que estemos acá nos habla de un propósito que Dios ha depositado desde un inicio que para nosotros. Salmos 30, 10 al 11 dice: el Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Y este último pasaje que te quiero leer, que es básicamente para escribirlo en cada lugar donde nosotros nos movemos, en tu casa, en tu vida, en tu celular, donde sea. Proverbios 19:21 dice lo siguiente: los humanos seguimos pensando en opciones y planes, pero el propósito de Dios sigue en pie. Te lo repito, los humanos seguimos pensando en opciones y planes, pero el propósito de Dios sigue en pie. Probablemente en tu Biblia, en estos últimos pasajes, encuentres la palabra consejo como la palabra. Ahora, cuando nosotros estudiamos del original, el concepto de consejo de Dios es exactamente igual a hablar del propósito de Dios. Me encanta de que este concepto de propósito sigue siendo una cuestión opcional para tu vida. El propósito de Dios para tu vida, por eso lo tenés como consejo en tu Biblia. El consejo de Dios
es seguir su plan, su propósito, es opcional. Pero no es opcional de si quiero lo hago o no lo hago. Es que la única persona capaz de frustrar el plan de Dios para tu vida, el propósito de Dios para tu vida, ¿sabes quién es? Vos. Tenés el perfecto potencial en Cristo para alcanzar el plan por el cual fuiste creado y el perfecto potencial en vos como seres humanos para poder fracasar en ello. Hace poco en el Instituto Bíblico di una materia llamada Historia de los Tiempos Bíblicos y repasamos un pasaje como a modo de introducción de lo que es la historia bíblica y que la historia bíblica en cierto sentido está marcada por la estupidez humana desde un principio hasta el fin. Desde el momento en el cual vemos a Adán y Eva teniendo todo para disfrutar y van a lo único que no podían hacer. Vemos después que incluso en su momento la misión era poblar la tierra y se quedan en un solo lugar. En un momento Abraham tenía que ir hacia Canaán y quedarse ahí y se va a Egipto. Y seguimos, toda la historia de la humanidad está marcada por errores de seres humanos. Pero toda la historia de la humanidad también está marcada porque los humanos sí tenemos planes, sí seguimos pensando, pero lo único que prevalece, lo único que está firme, ¿sabes qué es? El propósito de Dios. Sos la única persona capaz de frustrar los planes de Dios con tu vida, porque es el consejo de Dios para nuestra vida, su propósito y su plan. Ahora, ¿cuál es el tiempo? Y pensaba en este último pasaje en relación a en qué andamos, si es en propósito o es en nuestros planes y más. Es qué tanto tiempo de nuestra vida pasamos dedicándole a nuestros planes y qué tanto tiempo pasamos dedicados pensando en qué es lo que Dios tiene para nosotros. Si soy sincero, mi cabeza, que yo no paro, que estoy constantemente pensando, no paro. Yo les he contado que para mí un momento de ocio es un momento donde estoy recibiendo mucha información a la misma vez. Si yo quiero estar tranquilo, por una persona normal, ¿qué pensaría? Estoy en el campo, sentado, miro, no hay ruido, encuentro paz. Yo, que no soy normal, lo que para mí es un tiempo de tranquilidad y de paz es yo estar mirando un partido, escuchando un video y mirando otro partido en otra pantalla. Yo en ese momento soy feliz. Vir no, obviamente, porque escucha esto y el otro, no se entiende absolutamente nada. Pero como estoy todo el tiempo pensando, todo el tiempo tratando de mantener mi mente ocupada, me lleva muchas veces a estar dedicándole mucho tiempo a lo que yo pienso, a lo que yo quiero, a lo que yo creo, a lo que yo quiero para mi vida, a mis planes, a lo que yo entiendo, y muy poco tiempo pensando y meditando en qué es lo que Dios realmente tiene para mí. Y nos podemos encontrar en muchas etapas de nuestra vida dedicándole más tiempo a nuestros planes que a su propósito. Repito, que estés acá en la tierra significa de que Dios quiere hacer algo contigo. Que vos estés hoy acá significa de que Dios hay algo que quiere hacer con vos. Que hay un llamado de parte de Dios para tu vida. Ya vamos a hablar, no necesariamente los tradicionales que encontramos y vemos, pero sin dudas Dios nos ha traído a la tierra para hacer algo, para ser alguien, para revolucionar algo, para traer un cambio en un lugar. No vinimos a la tierra para dejarla exactamente igual a como llegamos. Vinimos a traer cambios. El propósito de la iglesia, la gran comisión, es ir y hacer discípulos. Cuando habla, en un momento los van a describir quiénes son estos que trastornan el mundo, que cambian el mundo. Pero nosotros estamos, en vez de estar pensando qué es lo que podemos cambiar en otros, estamos pensando en nuestros planes, qué es lo que puedo cambiar de mi vida hoy para yo sentirme mejor. En vez de estar pensando en las cosas que Dios ha depositado en nosotros y creer que somos nosotros los encargados de traer lo bueno a nuestra vida, no le dedicamos el tiempo necesario a hacer lo que tenemos que ser, a hacer lo que tenemos que hacer. Hay gente que entiende quizás propósito de Dios, llamado de Dios, únicamente a estos 5 que hablan en Efesios: apóstol, pastor, maestro, evangelista, profeta. Pero hay algo que hace un tiempo escuchaba de un pastor que me encantó, que decía, sí, está bien, estos son 5 llamados y más, pero no necesariamente necesitamos hoy en día pastores en las iglesias. Necesitamos alguien que pastoree en tu laburo, necesitas alguien que pastoree en tu familia, necesitas gente que esté cumpliendo el llamado de Dios para su vida
en cada momento y no estar constantemente pensando qué es lo que necesito hoy. Todos, miren esto para que nos demos cuenta de cómo la estupidez humana a veces nos marca a nosotros mismos. Todos sabemos qué queremos, nunca nos cuestionamos qué es lo que queremos, todos sabemos perfectamente qué es lo que le pedimos a Dios, pero muy pocas veces sabemos qué Dios quiere hacer con nosotros. Alguien, vamos a ser honestos, no le voy a hacer preguntas muy complicadas ni nada, levante su mano y si es honesto, sincera. ¿Cuántos de acá saben qué es lo que quieren y qué es lo que le piden a Dios normalmente? ¿Le piden cosas a Dios o no? Bien, ahí va. Hay gente que no le pide nada a Dios, gracias. Pero todos sabemos qué le pedimos a Dios, pero muchas veces nos cuestionamos qué es lo que Dios quiere hacer conmigo o le dedicamos al tiempo necesario a que Dios haga algo con nosotros. Una persona que entiende que tiene propósito no es una persona que solo encuentra libertad y salvación y más, sino que entiende que no está en la tierra porque pintó, porque a Dios le copó la idea de mandar a alguien con tus características a la tierra porque sí, sino porque entiende de que esto mismo ha sido predestinado por Dios para salvación, para propósito. Toda persona en la tierra ha sido predestinada para salvación y propósito, pero son muy pocos los que entienden de que son predestinados para ¿qué? Salvación y propósito. Y a veces nos quedamos en esta única parte, principio, salvación. Pero entendé, te quiero decir algo, que el propósito de Dios con tu vida no va separado de la salvación que te ha dado. El hecho de tener salvación en Cristo es lo que te da propósito. Y quiero que hablemos de algunos principios que tenemos que tener presentes sobre Dios y el propósito que tienes para tu vida. El plan, aquello por lo cual fuiste creado, aquello por lo cual tenés hoy vida, es porque Dios quiere hacer algo contigo. Si seguís en la tierra, si estás acá, es porque Dios quiere hacer algo contigo. Y lo primero que te quiero decir es que no hay nada que se pueda llevar, que te pueda quitar tu propósito. Te cuento una historia que en un principio no va a tener nada que ver, pero después vas a decir, tiene sentido. Estábamos hace unos años, antes de haberme casado, viendo estaba acá, 2016, listo, y se las cuento. 2016, imagínense un pibe con toda la energía, flaco, que podía correr, que corría y no se agitaba, que podía correr el bondi, ponele, ¿no? Que tenía un mejor estado físico. Entonces estábamos con unos amigos, habíamos ido a tocar en un campamento de jóvenes y las instalaciones tenían dos piscinas, una donde estábamos nosotros, sin querer un amigo, no voy a decir quién, pero hace poco se mudó a Rivera. ¿Quién será? Ese amigo sin querer rompió la piscina. ¿Cómo rompes una piscina? Rompió la bomba de la piscina, no sé qué pasó. Entonces dijimos, vamos a rajar de acá, vamos a ver qué onda. Y había otra piscina, pero la característica es que en la otra piscina había gente mayor. Entonces, nosotros todos pibitos, no nos juzguen, pasó hace casi 10 años. Entonces todos pibitos con mucha energía, ¿viste? Mucha energía, ninguno estaba casado, éramos adolescentes. Y dijimos, listo, vamos a ir corriendo a la otra piscina y vamos a tirarnos. Lo pienso ahora y digo, la verdad que la estupidez humana marca realmente la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces fuimos todos corriendo, y nos tiramos. Y las señoras no entendían qué le pasa a estos pibes que estaban tocando recién acá, de la nada corriendo, y se tiraron ahí. La cuestión es lo que yo, como ustedes podrán ver, soy un tipo muy alto. Y lo que pasó en serio fue que la piscina era de esas piscinas olímpicas de que la profundidad va bajando. Y entonces, un pibito tan alto como yo, me tiré sin saberlo. Y cuando me tiro, llega un momento en el cual no doy pie. Aparte, tan inútil soy que no sé nadar. Entonces yo estaba ahí como, no entendía qué estaba pasando, porque como no doy pie, estoy ahí. Y él me saca un amigo, así, el chino, me saca así, me río y me salva. ¿A qué voy con esto? Es que yo no daba pie, no sabía nadar, no tenía noción y a lo que es lo que yo necesitaba en ese momento y lo que yo busqué. Increíblemente no busqué saber nadar porque yo sé que no sabía nadar. Listo, si no habían amigos, yo básicamente me rendía y decía, hubiese aprendido a nadar. Listo. Pero lo que pasó es que lo que yo necesitaba y buscaba desesperadamente era algo seguro, algo firme en lo cual yo pudiera pararme, pudiera respirar y pudiese andar. Lo que necesitaba más que nada era algo seguro, algo firme, donde esté 100% seguro de que yo iba a poder estar tranquilo. No podía estar porque yo primero no sé nadar y segundo, yo no daba pie. Y creo que hay momentos en nuestra vida, y vamos a darle sentido, en lo cual nosotros sentimos que no damos pie en el propósito que Dios tiene para nosotros.
en el cual sentimos de que no hay forma de que un Dios tan grande, tan alto, tan supremo, tan soberano, tan increíble, piense en mí para yo poder realizar algo. Y te voy a decir algo que te va a sonar raro: no das pie, no doy pie. No podemos alcanzar el propósito de Dios. Sí, no podés. Solo no podés. Jesús es aquello que nos hace dar pie en cada momento de nuestra vida, porque es aquello seguro y firme. Como decía en Proverbios, los humanos seguimos pensando en opciones y planes, seguimos buscando cómo dar pie, seguimos buscando cómo estar bien, cómo estar seguros, pero lo único que te da seguridad siempre, lo único que prevalece, lo único que sigue en pie, lo único que te hace dar pie siempre, ¿sabes qué es? El Señor y su propósito. Entonces no hay nada que se pueda llevar tu propósito, porque no depende de vos, depende de sobre qué te parás, depende en qué estás seguro y en qué estás firme. Nada se lo puede llevar. Y como leímos en el principio, dice que nosotros somos adoptados por medio de Jesús. Y hay un concepto, es que esto lo va a escribir Pablo en su momento, y cuando habla Pablo de adopción, estamos hablando de que el Imperio Romano era quien gobernaba en la zona, y el concepto de adopción va a tener algo muy importante e increíble en relación a la adopción. En un sentido, hasta casi que era mejor ser adoptado que ser hijo natural, y te explico por qué. Cuando una persona era adoptada, todo su pasado, el 100% era borrado, pasaba a ser literalmente una persona nueva. Pero hay algo que podía hacer el padre con su hijo de sangre, que era desheredarlo. Podía sacarle la herencia, entendiendo bajo sus conceptos, podía sacarle la herencia a su hijo. La diferencia es que cuando un padre adoptaba, perdía la posibilidad de quitarle la herencia, porque él había decidido de forma absolutamente voluntaria, al 100% que ser padre. Dios ha decidido de forma 100% voluntaria, sin ningún tipo de razón, sin ningún tipo de explicación lógica, adoptarnos como sus hijos a través de Jesucristo. Y a través de esa adopción es que no nos quiere desheredar, no va a tener nunca la opción de desheredarnos, porque Él es quien ha decidido adoptarnos. Entonces, mi pregunta: si tenés un Dios tan grande que no te puede quitar herencia porque Él te la ha dado, Él ha sido de forma voluntaria quien te la ha entregado, ¿por qué crees que tus decisiones del pasado, por qué crees que tu situación actual se ha llevado tu propósito? Tenemos un Dios tan grande que hace que nuestro propósito no dependa de nosotros, sino de Él. De que estamos seguros y firmes en Él. No podés dar pie. Jesús hace que des pie. Tus planes pueden fallar, su propósito no. Tus caminos pueden fallar, su camino no. Cuando pienso en qué necesito, lo que Jesús nos va a decir siempre: ¿sabes lo que necesitas? A mí. Y cuando entendemos que necesitamos a Jesús, entendemos que tenemos propósito. Tus errores no quitaron el propósito, tu economía no quita tu propósito, tu situación familiar no te quitó el propósito, nada quitó tu propósito. Lo que sí puede sacar tu propósito es vos, con la no intención de ir y alcanzar todo lo que Dios ha soñado para vos. Otra cosa es que tenemos que entender que no hay un cristianismo real sin propósito. Es imposible ser un cristiano que viva sin un propósito en su vida. Es imposible ser cristiano, es imposible seguir a Jesús y no hallar y encontrar y vivir acorde a un propósito que tienen nosotros. No podemos separar quién Dios es de qué es lo que espera de nosotros. No podemos separar el propósito de Dios de lo que es seguirle. Y a mí me llama la atención de qué es esto del propósito, qué es seguirle. Y esto es algo que lo hemos hablado durante el año pasado. Y lo vemos a Jesús cuando se encuentra con Pedro, después de que Pedro lo negara 3 veces. Cuando Pedro lo niega 3 veces, Jesús, luego de resucitar, se encuentra con él, están juntos, y lo que le pregunta a Jesús es: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? La respuesta de Pedro es sí, 3 veces. Ahora, ¿cuál es lo que me marca esto? Es que Jesús no le dijo: ¿me amás? Entonces ora más. Jesús no le dijo: ¿me amás? Entonces seguí orando y ayuná un toque más. No estoy diciendo que no sean necesarios, son completamente necesarios. Pero hay una gran diferencia. La oración, el ayuno, te sirven a vos. Lo que Dios necesita de vos es tu servicio y que sigas en tu propósito.
La oración es necesaria para vos, no para Dios. La oración es un medio que nos ha dejado a nosotros para poder comunicarnos con Él. Dios no necesita que ores, vos necesitas orar. Entonces, si vos sos el que necesita orar, ¿por qué crees que la única forma de relacionarte con Dios y agradar a Dios es orando? Si te sirve a vos. Vi un meme hace poco de un músico que le regalaba a su esposa, que no era música, le regalaba una guitarra. Es como que yo le regale un Play ahora a Milán. Es para mí. No es para Milán, si somos sinceros. Y a veces le damos a Dios un regalo que es para nosotros. Y decimos, estoy re bien con Dios, estoy orando un montón. Si te sirve a vos, le estás regalando un Play a un niño de 1 año. Cuando le dice Pedro, ¿me amás? Sí, le dice, entonces apacientas mis ovejas. ¿Qué le dice? ¿Me amás? Entonces seguí el propósito que tengo para vos. ¿Me amás? Seguí el propósito. ¿Amás a Dios? ¿Alguien no ama a Dios acá? Me dice, no, lo detesto. No, ¿amás a Dios? Sí, entonces seguí el propósito que tiene para tu vida. Porque si no, no estás expresando el amor que realmente le tenés. Sí es orar, sí es importante, pero te sirve a vos. ¿Qué es lo que Dios quiere de vos? Que sigas el plan que tiene para tu vida. ¿Cuál es la forma de responder al amor de Dios, al perdón de Dios? Sirvo, porque entiendo de que hay alguien que ha dado todo por mí. Yo lo amo y le doy en relación a lo que Él necesita de mí. Porque increíblemente Dios nos ha confiado ser la iglesia cuando Él podría perfectamente hacer todo lo que hacemos nosotros. Me parece súper increíble de que la tarea más importante de la historia de la humanidad la tengas vos, la tenga yo, cuando Jesús la podría hacer. Porque nos ha amado tanto que nos ha adoptado, nos ha dado una herencia que no nos saca. ¿Por qué? Porque no hay nada que se pueda llevar nuestro propósito, pero no hay cristianismo real sin propósito. La forma real de mostrarle amor a Jesús es serle agradecido siguiendo sus planes. Ahora la gran pregunta es, ¿el plan de Dios incluye de que no le sirvas? ¿Hay posibilidad de que el plan de Dios incluya que no haya servicio? Porque estamos totalmente conscientes de qué es lo que nosotros queremos de Dios, pero no le damos nada de atención a qué es lo que Dios quiere de nosotros. Sabemos y oramos y decimos, Señor, dame esto, dame lo otro, dame. Pero nunca sabemos y no estamos siempre 100% conscientes de qué es lo que Dios nos está pidiendo. Más cerca de Jesús no es solamente orar más, es estar más cerca de sus planes, es más cerca de sus propósitos, porque tus planes pueden cambiar, tu forma de pensar puede cambiar. Lo único que no va a cambiar y lo único que tenemos firme en nuestra vida es Jesús. Lo único que tenemos firme en Jesús es que sabemos que tenemos propósito, de que no estamos porque sí en la tierra, sino que todo lo contrario, tenemos un plan, tenemos un propósito, y es imposible vivir en propósito un cristianismo real sin servirle. Porque cuando le preguntó a Pedro si lo amaba, no le dijo, órame un rato más. Le dijo, seguí el propósito que tengo para tu vida. Cuando tu propósito en Dios no está en tu cabeza día a día, vemos realmente una relación que se ha enfriado. Cuando no estamos constantemente pensando, por lo menos un momento de tu día, Dios, ¿qué es lo que querés hacer conmigo? Sabiendo qué es lo que Dios ha depositado en nosotros y no haciendo, vemos una relación que se enfrió. Porque no hay cristianismo real, sin propósito, y también no hay dudas de que no hay nada mejor que su propósito. Mañana voy a estar subiendo un podcast, le paso el link después de WhatsApp de la iglesia. Y le puse como nombre del podcast A Pleno. Esta es una frase que usan mucho los argentinos, a pleno y más. Pero me encanta el concepto de plenitud, de estar completo, de sentirse lleno, de sentirse realmente de que estamos completos, que no necesitamos nada más. Esa sensación hermosa en las fiestas, a veces cuando comemos de más decimos, listo, no doy más, estoy repleto. Hice espacio para el postre, pero paramos un poquito por acá. Pero esa sensación de estar completo y lleno es el resultado de un corazón que tiene a Cristo, ¿sí o no? La única forma de realmente sentirnos plenos al 100% es un corazón que tiene Cristo. Y acá hay un problema, es cuando su plan no nos resulta atractivo. Cuando seguirle a Él no nos resulta atractivo,
cuando servirle constantemente con excelencia y meterle y tener sueños grandes y propósitos y objetivos realmente a la altura de lo que Dios es. Porque hay una realidad, es que muchas veces no nos damos cuenta de que Dios ha enviado lo mejor del cielo a la tierra y nosotros le damos las obras de la tierra al cielo. Dios envió a lo mejor del cielo, que es Jesús, su Hijo, y lo que nosotros le damos a Dios por lo general terminan siendo las obras de la tierra. Y nunca vamos a igualar lo que Jesús hizo, no hay ningún tipo de duda de eso. Pero su plan es atractivo en la medida que mi relación con Cristo está avanzando. Y porque Cristo y su plan no solamente es atractivo, es lo único que tendría que ser, ¿qué? Atractivo, porque es en lo único que vamos a encontrar plenitud. Es en lo único que nos vamos a sentir pleno. Y hay algo que el otro día pensábamos con Vir. De una actitud que es extraña muchas veces en las iglesias, de personas que saben lo que han hecho Dios en ellos, e incluso muchas veces hablamos con personas que están apartadas, que están alejadas, y nos dicen: Fer, Vir, estoy reagradecido por lo que Dios hizo conmigo. O sea, y estoy, como viste, esos sí son los momentos donde no entiendo nada. Vos me estás diciendo que estás apartado, que estás alejado y estás súper agradecido con Dios, con lo que ha hecho. Dios hace algo por la gente, a veces es lo que buscaban y desaparecen y más. Y es que muchas veces tenemos el problema de que nuestro motivo de relación con Cristo es lo que hace y no lo que puede hacer con nosotros y quién es y quién puede ser en nosotros. Cuando el motivo de tu relación con Cristo es lo que hace, es porque el propósito de Dios en tu vida no es relevante para lo que vos pensás. Cuando el propósito de Dios en tu vida dejó de ser relevante, dejó de tener importancia, vemos un cristianismo que cada vez es menos real. Estar en propósito es lo único que nos puede hacer sentir plenos con nuestros planes. Porque sabemos, como dice Proverbios, el hombre puede pensar, hace sus planes, pero lo único que sigue en pie, lo único que tenemos por seguro, por firme, son los planes, el propósito, el consejo del Señor. Ahora, y quiero que terminemos hoy. Pensá un segundo esta pregunta que hicimos durante el mensaje: ¿por qué vivís? ¿Cuál es el sentido de que hoy estés en la tierra? ¿Cuál es el sentido que vos entendés? Es, si Dios te tiene aquí, si te tiene acá, es porque tiene propósitos para con vos. Es porque tiene planes con tu vida. Es porque quiere hacer algo contigo. ¿Por qué entendés de que seguís en la tierra? ¿Por qué entendés de que Dios sigue queriendo hacer algo contigo? Las preguntas que nos tenemos que hacer en relación con Dios no es solamente cuánto tiempo oro, sino es qué es lo que estoy devolviendo, qué es lo que estoy dando, cómo estoy siendo agradecido. Me dirás: no sé, no puedo, no encuentro la forma. Te digo, te repito, no podés. Es por Jesús que podés, que no solamente nos llamó, sino que también es quien acompaña, porque el Dios que llama es el Dios que nos respalda. Si Dios te ha llamado, si te ha dado un propósito para tu vida, quédate tranquilo. Me podrás decir: Fer, no sabes el montón de errores que cometí, no sabes la cantidad de veces que me equivoqué, mi situación económica no es la ideal para hacer esto, mi situación familiar no es la ideal. No me importa, porque no depende de tu situación, porque ¿sabes qué? Tus planes cambian. El hombre, el ser humano vive pensando, haciendo planes, pero lo único que prevalece es el Señor y sus planes, es el Señor y su propósito. Y yo te digo algo: yo no quiero estar por la vida buscando dar pie, buscando con esa sensación desesperada de no sé qué hacer, sino que quiero vivir en la vida seguro de que no me voy a ahogar, de que pase lo que pase, voy a dar pie siempre, porque es Jesús quien me sostiene y que me hace poder respirar, porque es Jesús el que me ha dado propósito y me ha dado la capacidad en Él de que, aunque no doy pie, aunque no puedo, aunque me he equivocado demasiado como para cumplir un propósito en Dios, siga siendo posible, porque lo único que permanece, lo único que sigue fiel es Jesús, sus planes, su consejo, su propósito para con su iglesia, su propósito contigo, que no ha terminado, quiere seguir trabajando contigo, quiere seguir usándote.
Ahora, la pregunta es, y lo complicado no es que Jesús quiere, es qué querés vos y qué vas a hacer vos con lo que Dios depositó en tu vida.